¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa que es Dividi Culturo, compartiendo cultura. El día de hoy, pues vamos a iniciar con la historia. Y obviamente, pues, qué mejor lugar que iniciar con la historia que desde casa. Vamos a iniciar con la historia de nuestro país. Para eso, pues vamos a estar dos personas aquí con ustedes, explicando un poco de este mundo de las culturas prehispánicas. Y bueno, permítanme presentarles. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todos estamos aquí muy felices para iniciar este gran viaje de la historia, este gran libro que aún no ha terminado. La historia es, pues justamente, no acaba. Y es lo bonito porque seguirá escribiendo la historia. Pero si no sabemos primero qué es lo que ya se escribió, ay, probablemente estemos repitiendo y estemos en círculos y en círculos. ¿No lo crees? Exacto, ya quiero ver en un futuro cómo describirán esta situación del COVID. Qué emoción. Eso sí que va a ser historia, pero bueno, eso lo dejaremos para un momento mucho más adelante. Por ahora, como le mencionaba, pues vamos a iniciar. Yo creo que es un buen lugar para iniciar. Somos mexicanos, tú y yo creo que mejor que iniciar desde aquí, desde la casa, ¿no? Me parece perfecto, compañero, iniciar desde nuestras raíces y toda esta gran cultura, este gran país que ha pasado por tantos cambios que llegamos hasta el momento. Correcto. Y bueno, pues vamos a iniciar. De entrada, pues Dividi Culturo tiene esta intención de dar a conocer un poco lo que es la historia. Dividi Culturo es en esperanto, compartiendo cultura. Así que vamos a hacerle honor a su nombre y empecemos. Iniciamos. Antes de iniciar, vamos a dar todos inicio cuando presidentes de Norteamérica, algunos cazadores nómadas fueron penetrando al territorio mexicano en busca de, ya sabemos, grandes mamíferos que vivían aquí. Después de estas grandes migraciones de Estados Unidos hacia esta parte de México, empezamos a ver que de una semilla que se dejaba, no lo sé, comían maíz, un ejemplo, al comer y lo dejaban tirado, porque no había botes de basura, obviamente, lo dejaban tirado, recorrían todo este territorio y en algún punto decían, oye, qué increíble, donde dejé una semilla, llevé ahí un fruto. Entonces, que empezaron los recolectores. Y no solo esto, ya sabemos que sí. ¿Quién está de acuerdo que la naturaleza humana es violenta? Todos de nosotros tenemos un instinto violento dentro de cada uno. Pues puede ser. La parte interesante es que en realidad, o sea, ya ves como dices, ¿no? Bajan de lo que es Norteamérica, lo que se divide, ya ves, Aridoamérica, que es una zona pues principalmente árida, como dice su nombre. Lo que hace pues que se dificulte mucho la idea de poder empezar a entender cómo es la agricultura. Cuando llegan a Mesoamérica, pues obviamente es un cambio increíble. Mesoamérica, que es desde la mitad de México hacia abajo, o sea, llegando a Honduras más o menos, pues tiene un montón de paisajes diferentes. Vamos desde lo que son cumbres nevadas, costas tropicales, una gran variedad de climas, condiciones, y eso pues obviamente lo vuelve la región más favorable para el desarrollo humano. Actualmente creo que Mesoamérica ya no es tan diversa en ese aspecto por movimientos humanos, pero eso es otra cosa. Oye, ¿y cómo vamos a tratar esto? Sabemos de que una persona, como dices, descubre que donde deja una semilla, de repente hay más plantas, más vegetación. Y probablemente esa persona nunca se va a enterar de qué pasó. Sus futuras generaciones, pues descubren lo que es la agricultura. De ahí en fuera, ¿cómo vamos a dividir esto? ¿Cómo vamos a dividir el periodo prehispánico? Pues bueno, compañero, ¿qué te parece si lo dividimos en las tres grandes culturas, que es el postclásico, el preclásico, el clásico y el postclásico? Para estar iniciando, no vamos a centrar con todas las culturas, sino las más importantes, ya que todas estas culturas son increíblemente curiosas, interesantes, pero destacaremos las más importantes para ir iniciando, calentar motores. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Y como dices, entonces estamos en el preclásico. El preclásico o formativo
es justo en el que tú mencionas, de que se descubre lo que es la agricultura. Mira, a mí me hace mucha gracia porque mucha gente dice que no le gusta la historia, pero te das cuenta ese paso tan increíble que es descubrir la agricultura, el hecho de que ya no te tienes que mover, no tienes que seguirte moviendo para todos lados para seguir consiguiendo alimento, que lo puedes generar tú. Que es autosustentable somos. Exactamente, o sea, eso es como, yo creo que para ese momento eso era el santo grial. Oh, por Dios, puedo vivir sin tener que estarme moviendo. Que inicia pues justamente el hecho de que ahora que ya podemos quedarnos en un sitio, pues ahora qué hacemos con él, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? La tierra es quien la trabaja. La tierra es quien pues la darle frutos. Darle frutos a esta zona que ya vamos a tener, no lo sé. Recordemos que antes no se dividían los países como tal, que decían, no, este es un estado, no, este es otro. No, los nómadas lo que tenían, y ya se estaban haciendo más sedentarios, era que donde veían, caminaban, eran grupos grandes, pero caminaban y veían, no lo sé, árboles, un río, un lago, decían, hasta aquí llega este territorio, no me quiero meter en problemas, quiero que hasta aquí sea mi parte, mi terreno. Hasta aquí la voy a trabajar. Y de hecho, pues justamente es eso, ¿no? Como dicen siempre, la tierra es de quien la trabaja. Y pues nunca mejor dicho, porque aquí pues la tenían tierra, pero era para trabajar. No había ninguna otra razón para estar aquí. Y justamente en este periodo preclásico, en el que ya aprendimos a cultivar, bueno, pues vamos a pasar unas generaciones después, que por cierto, el preclásico creo que es uno de los periodos más largos. Hablamos desde el 2500 antes de la era común hasta el año 200 de la era común. Entonces, como te decía, pues ya tuvimos estas generaciones que aprenden a cultivar y dicen, bueno, pues vamos a buscar un lugar donde podamos ser felices, donde podamos quedarnos y seguir cultivando como los agricultores que somos, ¿no? Obviamente también se dedican a la caza, a la pesca y demás cosas. Y entre esas civilizaciones nace la cultura madre. Dios mío, cómo la cultura madre, compañero. Esta cultura era conocida porque eran grandes o por el seno maternal o por qué. Seno materno. La cultura madre, pues justamente esta cultura madre son los olmecas. ¿Por qué es una cultura madre? Eso sí es muy buena pregunta. ¿Por qué demonios ellos tienen ese título tan bonito? Bueno, sí, continúa, compañero. Ok, vamos a hacernos un pequeño proyecto de imaginación. Estamos en esta civilización emergente, ¿ok? Las personas descubrieron que es posible cultivar su propio alimento y de esa manera pues nace esta cultura. Los olmecas... Recordemos que estos principales alimentos, que para ellos era sumamente dichoso tenerlo, fue el maíz, la calabaza y el frijol, los principales, que eran la base de la alimentación. Estos tres alimentos son muy importantes porque van a ser la base de México. Exactamente, o sea, de esto para adelante. Y justamente esto mismo que dices, el frijol, el maíz y todo eso, actualmente sigue siendo la comida principal de México. ¿Te das cuenta hasta dónde llega cultura madre? Esa es nuestra cultura madre. Curiosamente, de los olmecas, no conocemos el nombre real. Te platico. Olmecas viene del náhuatl Olmecatl, habitante de la región de Lule. Y esto pues es un nombre que le dan los arqueólogos en el siglo XX. Porque pese a que conocemos mucho de la cultura, pues no conocemos cómo es su escritura realmente, no sabemos cuáles eran totalmente sus creencias. Y entre eso pues no conocemos su nombre. Oye, Oscar, pero ¿dónde estaban los olmecas? Estos estaban en las partes de Veracruz, Yucatán, diría parte de la cuenca de México, pues ya primitivos cazadores, estaban humanizando todo este paisaje del altiplano, en esta parte como Texpepan, Santa Isabela, Iztapán, San Barlota, Atelpehualcán. O de veras como decía, ¿cómo nos gustan los nombres, eh? Sí, o en su versión, Tuel, algo, está raro, no lo puedo mencionar, pero está raro. Bueno, justamente como dices, ellos se ubican, para los que no son de México, se ubican en la costa con el Golfo de México.
de lo que es, bueno, Veracruz, Tabasco, X y Y. El problema es este. Las zonas turísticas. Las zonas turísticas. Mira, los olmecas ya entendían que ahí iba a ser buen lugar. No, bueno, a ver. Lo interesante es de que ese lugar, pues es como te digo, era un lugar lleno de ríos, de lagos, era más jungla, tenía mucho fango, lodo, pantano. Así que, ¿cómo se adaptan estos olmecas? Pues no solo crean la agricultura, sino que también inician con la adaptación del ambiente. Porque como les digo, pues todo esto tipo de ecosistemas rodean donde están los olmecas. Así que se les complica pues cultivar y todo eso. Así que la manera en la que lo hacen es tener que trabajar la tierra de manera muy regular para poder ir colocando los diferentes alimentos que mencionabas, pues el maíz, el frijol, la calabaza. Y les fue tan bien que los olmecas, pues en uno de los periodos de expansión llegan a los 12.000 kilómetros cuadrados con tres asentamientos que son de los más conocidos aquí en México. Yo creo que tú los conoces, ¿no, Oscar? Sí, el Palenque, se me olvidaron esos tres. Es Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta. Sí, cierto, porque Tipal y Palenque son de otros. Sí, exactamente. La idea justamente es que están en la costa. Y como si ustedes me preguntan, ¿cómo es posible que no sepamos el nombre de los olmecas, pero sí sabemos cómo se alimentaban? Pues es justamente por esto. Los olmecas tienen sus principales urbes en las costas, lo que nos deja ver que aparte de la producción agrícola, su principal manera de subsistencia era la pesca. También se han encontrado restos de lo que son pavos, perros y algún otro tipo de animal que se sabe que podrían haber sido pues amaestrados para su alimentación por los mismos olmecas. Recordemos, ellos tenían, por así decirlo, un lema que decía: la lucha por el dominio de la naturaleza se continúa. Esta va a ser la recolección, domesticación de aguas, plantas silvestres bajo el ritmo paciente del cultivo. Algo así ellos tenían ese lema para estar cultivando, ser pacientes, tener todo lo que ellos quieren. Así es. Y, a ver, ya tenemos... ¿Qué sabemos ahorita de que por qué es la cultura madre? Bueno, ellos colocan como principales alimentos frijol, maíz, calabaza. Segunda, sabemos de que los olmecas pues es la primera civilización que se coloca con urbes. Estas urbes que es pues Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta son las primeras en Mesoamérica que fueron construidas por manos humanas. Estas tres urbes es la primera vez que demuestran por primera vez que la sociedad se organiza en jerarquías. Es la primera vez en Mesoamérica que existe esta estructura entre los habitantes. Que existe alguien que manda y gente que obedece. Confirmo. Ya estamos teniendo una parte más firme. Estos ya tenían parte de una civilización más estable, ya tenían una pirámide organizacional que nos daba a cada quien qué era lo que iba a hacer. Generalmente los hombres eran cazadores o los más débiles recolectores o de cultivo. Las mujeres recogían eso y se dedicaban a la crianza. Exactamente. Y lo que es más, ok, ya tenemos dos cosas. Te doy una más, nada más para que veas que así de buena gente soy. ¿Conoces que México es famoso también por sus pirámides? Sí. Va, las primeras pirámides son olmecas. No puedo creer, no. La cultura olmeca crea mesetas artificiales donde se colocarían esos asentamientos, estas urbes, pues siendo los principales palacios y templos, siendo los antecedentes de las pirámides de las demás culturas mesoamericanas. En esas pirámides estaban los jefes políticos y religiosos, y bueno, alrededor de esta pues habitaban los campesinos, los comerciantes y demás miembros de esta sociedad. O sea, la sociedad misma de Mesoamérica inicia con los olmecas.
recordemos, bajo este poder teocrático, ciencias y artes se van a estar desarrollando alrededor de dichos templos y palacios. Más adelante, los olmecas, creo que no lo van a ver, pero de estos templos y palacios van a surgir los famosos mercados, un término tan antiguo que aún se sigue utilizando. Vamos a Tepito, no, Vamos a Tepito. Los mercados inician con los olmecas. Dios mío, ¿cuánto de nuestro país, cuánto de México y de muchos países de Latinoamérica tienen bases desde los olmecas? Está fuerte, esto está fuerte, compañero. Oye, pero a ver, ¿qué sí conocemos de los olmecas? Bueno, vamos a ver. Religión. Bueno, pues la religión olmeca. Politeísta, es correcto. Pues justamente esta religión pues responde a su necesidad de entender este mundo que lo rodea. Y como no hay otra manera de hacerlo, pues encontraron que los fenómenos naturales eran deidades, lo mismo con algunos elementos y animales. Dios viento, dame quita todas las plagas. Dios lluvia, alimenta mis cultivos. Dios sol, dale nutrientes a mis cultivos y aceptarás un sacrificio humano, algo así. Exactamente. O sea, como las montañas, los rayos, el jaguar, la serpiente, todo eso eran adorados por los olmecas. Ah, por cierto, también se le rendía culto a los antepasados. Se creía que, bueno, los antepasados, estas personas, tenían cierta conexión con el mundo espiritual y con la gente que estaba aquí. Entonces por eso se les rendía tributo. Además, los gobernantes, en teoría, tenían un vínculo directo con las divinidades. A estas, pues como dices, ¿no? Se les practicaron varias ceremonias en las que había en algunos casos sacrificios humanos. Que también no crean que era de que, oye, es domingo, vamos a echarnos 7 personas. Vamos a sacrificar. Sí. No como la plaza de toros, que aún sigue. Pero sorprendentemente, compañero, la cultura olmeca es comparada porque ya tenía un estilo unificado, un sistema iconográfico de parte de Mesoamérica, ya le decimos cultura madre, también porque es comparable con la griega y la romana. La griega y la romana. Ay, qué increíbles culturas, todas estas. Exacto, ya contaban con símbolos y diseños, todos recolectados en San Lorenzo, y veían la composición, esta parte, cómo iban a armar las cerámicas, las urnas que se armaban con el barro, y cada una tenía un significado. Recordemos que estos todavía no es barro normal, no le dan un color. O sea, es algo clásico que se puede encontrar también ahorita en las afueras, en las urbes, cuando una madre va a cocinar su olla de barro. Tiene ahí está la artesanía, ahí está. O sea, de hecho, porque mira, cuando piensan en los olmecas, los que conocen medianamente la cultura, lo primero que se imaginan en su arte son las cabezotas, ¿ok? Creo que eso es lo que más se da. Estas, por cierto, que son realizadas en bloques de basalto. Esta pues es una muestra del arte más antigua de Mesoamérica, correcto, pero no es lo único que hacían los olmecas, como tú dices, ¿no? O sea, muchas partes prácticas que se creaban como un arte casi, pues inicia con los olmecas. Y también se encuentran entre las diferentes excavaciones que se realizan en estas zonas, pues pequeñas estatuas o máscaras que son producidas en jade. Wow. El jade es increíble porque el jade no es tanto de aquí, sino es más de abajo, que quiero llegar también a esa cultura. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues justamente los olmecas comercian con esta agricultura. Ellos comercian con el frijol, con la calabaza, con el maíz. Y con eso reciben a cambio pues este tipo de materiales que no existen en su zona. Como es el basalto, como es el jade. Pero, bueno, a menos que quieras agregar algo respecto a ellos, creo que es el momento de ver qué les pasa al final. Pues bueno, solo quiero agregar que ellos fueron los inventores del chicle, pero no el chicle común, sino una masa que era parte de un árbol, con un sabor neutro, no tenía sabor, pero daba varios beneficios,
se preguntan por qué los olmecas no tenían caries, era por este gran invento. Los olmecas, ¿eh? Y luego dicen ahorita que bueno, ya ves que estaba esa leyenda urbana de que el chicle podía llegar a ayudar o que no, cosas. Tenía varios mitos ahí, que el chicle te curaba de una herida de guerra, quién sabe. Cosas de olmecas. Muchas cosas. Bueno, entonces como decíamos, los olmecas pues lideran esta carrera de la civilización por mucho tiempo, hasta que entre los años 400 a el 350 más o menos, antes de la era actual, de la era común, pues su población se ve reducida bruscamente. Lamentablemente no sabemos a ciencia cierta qué es lo que sucede. Se teorizan varias cosas, ¿ok? Entre ellas, bueno, una es el resultado de los cambios ambientales en la región. Recordemos que estamos en una costa. Entonces las inundaciones o la actividad volcánica en la zona pues puede terminar haciendo que los olmecas o quedan cubiertos en cenizas o se mueven de los asentamientos que conocemos. Bueno, así como el trágico destino o Pompeya o Tsunami. O Pompeya o Tsunami, pues exactamente. Estas son las teorías. Pero bueno, pues ahí está. Esto es lo que la cultura madre deja en las demás civilizaciones. Porque por esto mismo que empiezan a comerciar con otros, empieza a ver pues esta información se riega por todo Mesoamérica. Oscar, ¿algo más que comentar del periodo... Perdón, Sergio, ¿algo más que comentar del periodo formativo o preclásico? Pues nada, que este periodo es la base de todo un inicio. Aquí todavía éramos gente... Ya estábamos siendo pensantes, pero no se queda tan solo el Olmeca, porque recordemos que todavía hay gentes nómada que todavía no se ha vuelto sedentaria y está buscando su lugarcito, su terreno, porque de tal río a tal río ya está conquistado. También es eso, pues aprovechando que no hay gente, pues agarras lo más posible, porque sobre todo porque lo trabajas. Exacto, la tierra es de quien la trabaja. Así debería ser en las relaciones. No. Bueno, en ese caso, pues podemos llegar a lo que es el periodo clásico, donde vamos a ver ahora sí, bueno, las grandes civilizaciones, ¿ok? Ese inicia desde el año 200. Bueno, digamos que desde el año 200 antes de la era común, inicia pues ese desarrollo de las grandes civilizaciones urbanas, donde ahora sí, hay más centros ceremoniales, y estos se desarrollan junto con el arte y el esplendor de las nuevas culturas que están llenando toda Mesoamérica. Y aquí que se ha dado, compañero, pues ya están las plazas, las calzadas profesionales, los juegos de pelota, servicios públicos y otros elementos que caracterizan a una verdadera urbe. Así es. Exacto. Realmente el periodo clásico pues tendrá múltiples ciudades-estado que son inspiración de la cultura olmeca. Llegarán nuevas culturas que traerán nuevas ideas y estas que servirán para el periodo post-clásico. Mesoamérica verá el nacimiento y declive de un gran número de ciudades y pueblos. Y estas son la semilla para las civilizaciones que años después se terminarán encontrando con los españoles. Y estas urbes fueron Teotihuacán, Palenque, Monte Albán, Bonampak, El Tajín, Nopiloa, Xochicalco. Esas son las 7 más importantes. Van a estar desapareciendo por lo mismo. Qué triste, porque en un futuro estos grandes monumentos que ha costado años crear, las grandes pirámides, algunas, no todas, van a ver el declive. Correcto, y bueno, vamos a ver un poco pues estas culturas, ¿te parece? ¿Con cuál quieres iniciar? Mi sugerencia, maya. Cultura maya, va. Me suena increíble. Rápidamente, los mayas. México, otra vez, los que tienen cierta cultura histórica en México, suponen que los mayas son mexicanos. ¿Ok? Y sí, no. México es una parte de donde se establecieron los mayas. Pero principalmente abarcan todo lo que es Guatemala, Belice, llegando hasta Honduras y El Salvador.
Bravo, mayas, son re grandes. Exactamente. Oye, pero ¿de dónde llegan? ¿Qué pasó? ¿De dónde llegaron los mayas? Nacieron por generación espontánea. Porque sí, spawnearon, ¿no? Y es que también es uno de los, como que de las dudas que se tiene, porque obviamente se puede suponer que llegan desde el sur de los Andes, o pues desde la ruta de la costa del Atlántico por el norte. Según la leyenda, tienes razón. Según la leyenda, la región maya surge de las aguas, y por eso tuvieron el nombre que significa pisada de agua. Esto me encanta. Ya tenemos a la madre y al agua. Madre y agua. Yo creo que con eso ya la armamos. Ya la armamos. Ya solo nos falta tierra, fuego y aire y tenemos al avatar. Esta historia de los arcaico mayas es un problema. A ver, dale. Este periodo arcaico fue anterior del año 2000, antes de los sucesos, no lo diré. Los primeros desarrollos en la agricultura y en las aldeas más antiguas. Esta fue la civilización maya, una civilización mesoamericana desarrollado por los pueblos mayas, valga la redundancia, y se destacó por su escritura jeroglífica, el único sistema de escritura plenamente desarrollado conocido de las Américas precolombinas. Precolombinas, recordemos, antes de Cristóbal Colón. Cierto. Además, como decía, pues los mayas estarán por un largo tiempo. De hecho, ellos llegan a estar o existir como una sociedad a la llegada de los españoles. Pues justamente, o lamentablemente, pues es una historia que sí está llena de mucho conflicto, que hubo muchos cambios culturales, religiosos, arquitectónicos, resultado pues de las invasiones que reciben. ¿Quién invadía a los mayas? Pues la cultura madre, los olmecas. Sí. También los toltecas y pues en último momento los españoles. Pero la malla se defendía tan grande que no la podían tirar hasta que se juntaron todos y dijeron, ¿cómo no te va a tirar? Pues sí, hasta que llega realmente el golpe final, hasta que llegamos a ese último momento donde la enfermedad y las armas son muy diferentes, pero llegamos a eso después, no se preocupen. Oye, ¿qué ganábamos? Un guerrero azteca combatía con 5 españoles y con su caballo, según las escrituras antiguas. Pues sí, eso. Llegaremos. Oye, algo que no te platiqué de los olmecas. Ellos entendían o veían las estrellas. ¿Por qué es importante esto, compañero? ¿Qué importante? Pues los olmecas, basándose en las estrellas, empezaron a crear un sistema de calendario. Ellos empezaron a entender cómo pasaba el tiempo y a usarlo a su favor, justamente para lo que te decía, para poder saber qué momento era bueno para sembrar y qué momento no. O sea, qué momento nos va a llevar la fregada porque llega la olota, y en qué momento nos va a llevar la fregada porque pues las plantas no está lloviendo y no van a nacer, y valió madres. Y lo importante es esto: los mayas perfeccionan la medición del tiempo. Dios mío, ¿cómo lo perfeccionan? Pues imagínate, desarrollando lo aprendido de los olmecas en cuanto a lo que es la matemática, astrología y escritura, pues tú lo dijiste, ¿no? Ya empieza una escritura mucho más compleja de jeroglíficos. La astrología la van a ocupar para darse un calendario. Ellos son una de las primeras civilizaciones mesoamericanas que se disponen de no solo un calendario, desarrollan varios. Vamos a darte 2. Hay un calendario religioso para pues sus eventos respecto a sus dioses de 260 días. Ese como que dices, bueno, 260, no sé. No me sirve aquí, no me sirve en la actualidad. Pero te doy otro. El calendario civil tiene 365 días por año. Oh, Dios mío. ¿A qué me recuerda? Exactamente, ¿a qué te recuerda? Pues mira, creo que a día de hoy manejamos un calendario de 365 días. O tal vez uno más, dependiendo si es año bisiesto. Pero ¿te das cuenta de lo cerca que estuvieron? Pues bueno, o sea, olvídate de lo cerca. ¿Te das cuenta que clavaron el número? Ay, imagínate estar viendo todo eso para ver cómo le da la vuelta al sol. Newton tiembla. Lo que lograron esta civilización con mucho menos recursos es una cosa bestial. Y
en cuanto a la matemática, los olmecas entienden cómo funcionan los números, más o menos. Bueno, pues los mayas dicen, yo soy todavía más pieza que tú, y yo empiezo a ocupar las decimales y el cero. Eso sí, fueron de las culturas con la sociedad agrícola más desarrolladas, un sistema religioso bien desarrollado que veneraba al cosmos. Fueron una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica, ya que, como bien decías, su calendario tenía 2 círculos, uno que eran los días para adorar a dioses, los días normales y días de cultivo. Días de cultivo. Y bueno, pues justamente como dices, ¿no? Bueno, como mencionábamos, mucho de lo que hacen los olmecas es inspiración para las demás civilizaciones. Y los mayas, pues no se quedan atrás. Ellos van a tener sus propias estructuras, van a tener sus propias pirámides y su propia organización jerárquica. Eso me sorprende, te lo juro. Exactamente. Y realmente, si los olmecas es la civilización, bueno, la cultura madre, pues los mayas, yo creo que es una de las pioneras de Mesoamérica. Y ellos también, una parte importante es que en su calendario tenían ciertas fechas que te daba, diré, no quiero decir horóscopo, pero sí tu animal ancestral, que era entre escorpión, serpiente, tortuga, era creo que también conejo y jaguar, entre ellos. El jaguar ya lo hemos visto en varias ocasiones, ¿lo seguiremos viendo? Posiblemente sí. De hecho... la religión politeísta es interesante, porque obviamente pues se adora todo lo que son estos fenómenos. En los mayas sigue siendo este caso, se adoran fenómenos y elementos naturales. Y van así de este nombre: es Pop, Wo, Sip, Sot, Sek, Shul, Yak, Mol, Chen, Yak, Sak, Kej, Mah, Kak, Kaink, Muwan, Pak, Kiabak, Kumunk y Wayep. No eran los 12, pero se dividían como por mes o por días, porque se veía muy grande, estaba genial. Muy monosílabos, ¿eh? Yo sé, sí, es de día, de hecho creo que soy Xul, porque es de abril a mayo, ciertos días. Ok. Podría ser interesante. Voy a investigar cuál es el mío y lo podemos llegar a mencionar. Y si a alguien le interesa saber cuál es el suyo, déjenos su fecha aproximada. No nos den el año, no se preocupen. Denos su fecha en mes y día y les averiguamos su cumpleaños o su día en el calendario maya. Porque vamos a llegar a otro calendario. Imagen de tu calendario, ¿qué horóscopo eres según tu signo maya o según tu día maya? ¿Qué te hubieras dedicado? Porque conforme a eso te dedicabas. También, eso es cierto. Conforme cómo nacías, pues se te podía llegar a decir a qué te ibas a dedicar en tu vida. No aquí que dizque elegimos nuestro destino. Imagínate nacer mamado y ser agricultor. Oye, ¿quieres mencionar algo más de los mayas o llegamos también a su declive? Quiero decir que eran sedentarios en el sur de México y parte de América Central. Ok. Los mayas, pues les termina pasando una historia un poco complicada, como les decía. Actualmente se teorizan 2 posibles razones para el declive de la cultura maya. Una de ellas es el crecimiento demográfico. ¿Qué pasa? Bueno, pues si tienes una zona para plantar de 1 kilómetro, digamos, y son un titipochal, o sea, tú imagínate, no sé, 500,000 de personas, yo creo que no te baste. No. Pues justamente esto, tal vez no los mismos números, o sea, no se equivoquen, no estoy dando datos exactos, es un ejemplo. Este crecimiento demográfico y la alta demanda para la alimentación, o sea, esa necesidad tan alta de poder cubrir la alimentación de las personas, agota los recursos de los mayas y terminamos en un periodo de sequía que termina debilitando a esta cultura. Además de eso, agrégale a los invasores que tenemos del norte, los toltecas y los olmecas,
que van a acorralar a los mayas hasta que los van a forzar a dispersarse a lo largo de los años. Y bueno, para acabarla de molar, llegan los españoles. ¿Qué significó esto? Pues los mayas no desaparecen hasta la llegada de los españoles, pero la cultura que empieza a crear tanta tecnología y logra tanto desarrollo para nuestro mundo, para el mundo mesoamericano, deja de hacerlo. Ya no tiene esa capacidad para seguir creando. Y lamentablemente los mayas, el momento en el que llegan los españoles, no son esta cultura que ha creado el calendario maya, que ha formado las pirámides, o que ha entendido un poco más su lugar en el universo gracias a la astronomía. No, se vuelven una vez más un pueblo pues más básico y quedan con pocas opciones para resistir los ataques de los españoles. Obviamente, también quiero que entiendan, estamos pasando un poco veloz por estas culturas. Si alguna cultura les agrada y quieren profundizar un poco más en qué es lo que la hace diferente y todo lo que la organiza, pueden mencionarlo en los comentarios y pues con mucho gusto se puede hacer un especial para una cultura en específico. Vamos a la siguiente. Vamos a un lugar muy bonito y yo nada más quiero que, si los que no hayan visto el lugar, quiero que piensen, ese lugar se le llama el lugar de los dioses. Teotihuacán. Bueno, Teotihuacán se ubica en el noreste del Valle de México, más o menos, o sea, para los que no entiendan un poco de las ubicaciones del país, ligeramente arriba de lo que ustedes ven como el mapa mexicano, bueno, ligeramente abajo de lo que ustedes ven como el mapa mexicano, por ahí se encuentra el Valle de México. Y ellos existen desde el año 400 antes de la era común. Este nombre, Teotihuacán, se traduce como, bueno, más o menos se puede traducir libremente como lugar de los dioses, el lugar de nacimiento de los dioses, el lugar donde los dioses nacieron, por ahí. Y es un nombre que le queda perfecto, ¿sabes? Porque Teotihuacán es uno de los centros urbanos más importantes de Mesoamérica y una de las mayores del mundo. Su influencia está tan expandida en comparación con las culturas pasadas que llega a ser difundida, su influencia es expandida llegando al norte del país mexicano y hasta parte sur de Centroamérica. Los teotihuacanos tienen una influencia increíble en gran parte del territorio, pero lo mejor de todo, algo que a mí me sorprende, los teotihuacanos difunden su conocimiento y su cultura por medios pacíficos y no por acciones bélicas. Dios santo, ¿qué cultura estamos hablando, compañero? Teotihuacán, compañero, Teotihuacán, que el lugar de los dioses estamos hablando. Estamos en territorio sagrado. Esto, está increíble esta parte de Teotihuacán. Diré algo que se anuncia con los verdes. Era una descripción de Teotihuacán que decía: los verdes, el color verde del maíz con olor a copal anunciando la llegada de los dioses. Es que Teotihuacán es una cosa bestial, ¿sabes? O sea, hay cosas que podemos ver y que no. Vamos a platicar un poco de Teotihuacán. Esta enorme metrópoli que hoy en día, o sea, actualmente, aún no está explorada en su totalidad. O sea, aún hay mucha parte de Teotihuacán o Teotihuacán, bien dicho es Teotihuacán, no se encuentra desenterrada. Y entre curiosidades de este lugar, desconocemos de dónde se originan estos habitantes. Lo que sí igual podemos decir... ¿Qué pasó? Igual que los mayas ahí llegan del cielo, llegan del norte. Llegan, ajá. Pero mira, justamente hablando de ellos, por el método de escritura de los teotihuacanos, existe cierta similitud con el náhuatl, lo que propone a los habitantes de esta zona
ser los descendientes de la cultura que se desarrolla en la costa del Golfo de México. ¿Cuál será esta cultura? Pues los olmecas, la cultura madre, que no has prestado atención. La cultura madre está en todos lados. Ahí son los pilares. Sí, o sea, tú agarras, te pones en cualquier civilización de Mesoamérica, hacen esto. Me suena a inspiración de los olmecas. Bueno, pero los descendientes... Ajá. Teotihuacán tenía dos nombres, bueno, dos significados, como habías mencionado, que es el lugar donde los hombres se convierten en dioses, o Ciudad del Sol. ¿Por qué será? Ciudad del Sol. Esa no la mencioné, por cierto. Entonces, como les decía, pues, estos descendientes del Sol, o de los olmecas, pues obviamente también basan parte de su escritura, arte y religión y en la cultura olmeca, ¿sabes? O sea, se denota esa influencia por ahí. Cuando Teotihuacán se vuelve Teotihuacán, o sea, cuando se vuelve este lugar de los dioses. Bueno, pues aproximadamente en el año 650, ya de la era común, ya estamos de este lado, se teoriza que Teotihuacán llega a los 100.000 habitantes más o menos. Después creo que llegamos hasta 250 o más. Oscar, tendrás... Bueno, Sergio, ¿te recordarás? A ver, creo que 250 o 300. Por aproximadamente, ¿no? Bueno, aproximadamente. No alcanzamos el 500.000. No alcanzamos... pero ¿te das cuenta dónde está tanta gente? ¿Y en qué época? Sí. O sea, tú nomás ubícate, ¿en qué época? Estamos en el 650 en la era común y ya hay poco menos de 500.000 en un lugar, conviviendo juntos. ¿Cómo demonios logras organizarte con tanta gente? Sí, dices, vamos a organizarnos porque vamos a hacer una ciudad, una urbe tan grande que nos van a recordar. Pero señor, esta parte es inevitable, se verá, mamalón. Sí, se verá. Bueno, Teotihuacán no es solo esta ciudad-pueblo, ¿ok? En ella existieron mercados, barrios artesanos y comerciantes provenientes de gran parte de México y Centroamérica. Tenían rutas comerciales desde lo que es actualmente el sudoeste de Estados Unidos hasta Centroamérica. Oh my god. Oh my fuck. Ok, es increíble. No existe una civilización en Mesoamérica que haya tenido acceso a tanta parte del mundo en ese tiempo. Teotihuacán es la civilización, o fue la civilización más poderosa de Mesoamérica en ese momento. Ninguna otra ciudad-estado igualó su tamaño y ninguna logró ejercer un poder o influencias comparables. Qué triste. Tú imagínate lo que es eso. Bueno, lo que mencionaba. Bueno, vamos a llegar a su declive después, no hay bronca. Tenemos a la cultura madre. Tenemos a los pioneros mesoamericanos, que son los mayas. Yo creo que a ellos, a los teotihuacanos, tenemos el derecho de decirles que ellos fueron los que difundieron más grande y estrepitosamente la cultura. Al punto de que muchas culturas van a heredar este diseño urbanístico, el estilo arquitectónico, las artesanías, los textiles e incluso los dioses. Tlaloc, Quetzalcóatl, Huehueteotl, Mictlaltecutli, más o menos, se me olvidó. Mictlantecutli, son de los teotihuacanos. Y esos nombres, esos dioses, los vamos a ver mucho después. Yo creo que el dios menos importante es Quetzalcóatl. No lo sé, algo me lo dice. ¿Quién sabe, no? Como que me suena de algo, de rebote. Ok. Eso y los conocimientos astronómicos es el regalo de Teotihuacán al mundo. Sí. ¿Quieres mencionar una vez más algo más de los teotihuacanos o llegamos también a su declive? Pues bueno, que estos ya tenían una sociedad más organizada, ya teníamos lo que era el comercio, se estaba dando el trueque,
que curiosamente funcionaba semillas con semillas, animales con animales, o inclusive podía regatear semillas con animales. No, nunca semillas con animales, por sí animales por semillas. Sí, animales por semillas. Es que te imaginas, el trueque es algo complicado para mi gusto. Y aún así, en una población tan grande, el trueque funcionaba. Y algo muy importante de esta, adivina, que ya teníamos una moneda. ¿Qué moneda? Obviamente, ¿quién no le gustaría pagar con chocolate? Delicioso. Tengo unos Ferrero, ¿esos sirven? Me sirve. Me sirve. Ya son monedas, hablando como el cacao, gran, pero no crean que el chocolate, sino la semilla, esta deliciosez, que ay, es delicioso el cacao. Cacao. Pues exactamente, el cacao se inicia como moneda y pues se va a estandarizar una vez más en las futuras generaciones, en las futuras culturas de toda Mesoamérica. Ahora bien. Ay, el tan importante, tan vital. Ahora cuesta más caro. ¿Cómo el cacao? Te lo juro, estaría genial. Teotihuacán expande su cultura y su civilización por medios no bélicos. Eso está muy bonito, suena muy bonito. El problema es de que no todos son así. La ciudad de Teotihuacán es saqueada y destruida en diversas ocasiones por invasores de diferentes civilizaciones. Un ejemplo de ella pues son los toltecas. Esto ha resultado a que colocan su capital en la cercanía. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer? Bueno, Teotihuacán pues empieza a tener estos problemas y poco a poco pues terminará desapareciendo. Esta ciudad queda completamente abandonada y ni siquiera, te lo pongo así, los españoles ni los mexicanos somos los primeros en descubrir Teotihuacán. Los primeros son los mexicas. Esto es grande, sí, ya estamos en grande, ¿eh? No vamos todavía a llegar a profundizar en ellos, pero les platico, los mexicas llegan y encuentran este lugar, mucho después de que la ciudad cae en el olvido incluso por sus propios habitantes. Los mexicas al llegar quedan pues maravillados, quedan impactados porque lo que encuentran es una construcción inmensa, es increíble todo lo que hay aquí, a tal grado que le ponen el nombre Toyán Teotihuacán, lugar donde nacieron los dioses, puesto que los mexicas consideraban que este lugar era pues como un sitio sagrado donde los dioses se reúnen para asegurar la existencia del mundo, ¿no? Si conocen la leyenda de El Quinto Sol, pues ahí es donde se desarrolla. Qué hermoso es esa historia. También yo creo que podríamos llegar a comentarla en algún momento, yo creo que es interesante y valdría la pena. Compañero, ¿crees que lleguemos a los mayas? ¿Crees que lleguemos a los mayas? Pues ya hablamos de los mayas. Sí, porque... ¿O quieres profundizar más en ellos? Es que tenía un chiste muy idiota que me acordé que un chiste bien idiota que decía de dónde venían los mayas de Miami. De Miami. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Los mayas no vienen de Miami, que quede claro. Pese a lo que diga el compañero Sergio, no vienen de Miami. No, lo escuché de un chiste de Ninel Conde, pero sí. bueno. No, sí. Llegaron del Valle de México y se establecieron lo que fue Chapultepec. Aquí van a ser expulsados. Estos van a pedir al señor de Culhuacán una tierra donde ir y les dio Tizapán, un lugar lleno de serpientes venenosas, y cuenta que ellos se las comieron asadas. ¡Qué huevos! Sí, o sea, aquí van a pedir... los mayas estaban felices cuando llegan y les dan el terreno. Mira, viene hasta con comida. Nos chingamos las pinches serpientes. Pasa el tiempo, piden al pueblo vecino, los Culhuas, que les entregaran a su hija para casarla con un dios o el dios de ellos. La muchacha es ofrecida en sacrificio y cuando lo supo su padre, huyeron a los lagos.
Esto fue el lago de Texcoco. Vieron una señal de Dios, una águila en un nopal devorando una serpiente. Pero esto está llegando con otros. Esto no es maya, esto es mexica. No fueron los mexicas, sino que también los mayas vieron esta parte de Texcoco. Ok. Dale, sigue. Un dato perturbador. Muy perturbador. Ay, el recorrido de las civilizaciones, ¿eh? Muchas, pues obviamente llegando según lo que se entiende de cómo llega la humanidad a este lado del planeta, es por el estrecho de Bering y demás cosas. Entonces, pues se teoriza que todos llegan por ahí. Y muchos se terminarán expandiendo aquí abajo, aquí en Mesoamérica. Qué bonito lugar, ¿no? Yo creo que estamos en un buen lugar como para desarrollarnos. Y no lo hacemos mucho, pero bueno. Pues sí, compañero. Esta parte ya llegamos al parte del clásico. Hablando de los mayas, estamos terminando el clásico, iniciando posclásico, incluso con los mexicas. Oye, pues ya que estamos en eso, el posclásico es muy interesante y ahí me gustaría profundizar más. Además de que estamos en el posclásico, ya nos acercamos a un tema espinoso, por así decirlo, porque por alguna razón el posclásico comprende desde el 800 hasta 1521. Me suena como un número muy específico, ¿no crees? Sí, porque decir 1500, todavía dices 1500, 1800, pero ya quedar como 1872, algo ya es muy específico. Sí. Algo va a pasar en 1521, algo me dice que va a pasar algo ahí. Pues ahí es la cita para el próximo programa de Dividi Culturo, compartiendo cultura. La próxima emisión hablaremos de los mexicas, vamos a profundizar un poco en ellos y algunas civilizaciones que se desarrollan en el posclásico. Y si nos da tiempo, iniciamos con este evento que está con la fecha de 1521. ¿Te parece muy bien? Te late pistacho. Pues esto es Dividi Culturo. La idea es pues justamente que nos puedan acompañar y que aprendan un poco más del mundo en el que vivimos. Pues como les mencioné, iniciamos con México, iniciamos con todo lo que da la cultura mesoamericana. Pero si ustedes quieren algún tipo de historia específica, si quieren podemos hablar de la historia de Perú, de Estados Unidos, de algún otro estado o de algún otro país, incluso del extranjero, del otro lado del continente. Con mucho gusto pueden dejarlo en los comentarios y en algún momento podemos hablar de ellos. ¿No es así, compañero Sergio? Me parece perfecto, compañero Luis, ya que la cultura no se acaba. Exactamente, la cultura es infinita. Compañero Sergio, muchas gracias, pues estamos con nuestra primera emisión en Dividi Culturo y me la he pasado súper bien. ¿Algo que quieras comentar? Igual yo, compañero, pues para finalizar, ¿qué te parece si nos despedimos con ya saber que nos despediremos, diremos la cultura es infinita, para saber que esa es nuestra salida o algo así? Perfecto. Esa despedida chida. Dividi Culturo, la cultura es infinita. Los esperamos la próxima semana y si no llegaron a la parte completa de este podcast, de esta emisión, pueden escucharla en los principales sistemas de podcasting, pues desde la próxima semana, creo, más o menos. O nos pueden ver por Seno Radio, seno.fm, Dividi Culturo. Y también por nuestra página, una de nuestras páginas, que es freak-dono.blogspot.com. Que tengan muy buena tarde y nos vemos.